Hola gente, ¿cómo andan? Nuevo video del canal y si volvimos con un nuevo video, hacemos un cambio rotundo de 360 grados con los temas. Y voy a explicarle la descomposición de fuerzas en biomecánica de un músculo en particular, puede ser los que más toman, por ejemplo, no sé, glúteo medio, bíceps braquial, deltoides y demás. Ya que veo que a muchos compañeros les cuesta este tema y bueno, se lo voy a explicar de una manera más fácil para que puedan entenderlo y para que les sea útil al momento de estudiar la materia de biomecánica. Bien, gente, hay tres cosas que tienen que tener en claro cuando hacen una descomposición de fuerzas, que tiene que ser el plano, en qué plano va a estar, si va a estar en un plano frontal o sagital, dependiendo obviamente del músculo, la acción de la fuerza, hacia qué lado está yendo, y el eje mecánico. Este último es el más importante y es el que más les puede causar, digamos, confusión al momento de hacer la descomposición de fuerzas. Bien, vamos a comenzar con el primero, que es el bíceps braquial. El bíceps braquial, una de las principales funciones para la descomposición de fuerzas va a ser la flexión del codo, ¿no? Entonces lo vamos a tener que dibujar desde un plano sagital. Vamos a dibujar los segmentos. Esto vendría a representar la escápula. Este vendría a representar el brazo. Este el antebrazo y esta la mano. Tenemos que saber el punto de inserción del bíceps braquial, que es la tuberosidad radial. Entonces hacemos la tuberosidad radial, metemos un punto y acá una proyección de fuerza. Por ejemplo, ¿no? Que puede ser esta, la proyección de fuerza. Tenemos que tener en cuenta dos cosas: componente rotatorio y componente longitudinal. El componente longitudinal va paralelo al eje mecánico y el eje mecánico de la fuerza es esta dirección. Entonces, el componente longitudinal va a ser este. Y luego también tenemos que tener en cuenta lo que es el componente rotatorio, que el componente rotatorio va perpendicular al componente longitudinal. Entonces, si es perpendicular, obviamente va perpendicular al eje longitudinal, pero pasa por el punto de aplicación de la fuerza. Este es el componente rotatorio. El componente rotatorio es el que te permite el movimiento. Y este es el componente longitudinal. Luego de eso tenemos que detectar cuáles son las primas de cada uno. Componente longitudinal prima tiene que ir. Componente longitudinal prima y el componente rotatorio prima tiene que ir paralelo al componente rotatorio. Componente rotatorio prima paralelo al componente rotatorio. Componente longitudinal prima con el componente longitudinal tiene que ir paralelo. Siempre. Y básicamente ya está. Esa es la descomposición de fuerzas. Eso es en el bíceps braquial. Obviamente, ustedes cuando pongan bíceps braquial tienen que poner: se hace desde un plano sagital, movimiento flexo-extensión, inserción, la tuberosidad radial. Bien, luego tenemos el glúteo medio. El glúteo medio, ¿qué función va a tener? La abducción de cadera, ¿no? Entonces lo vamos a tener que dibujar de un plano frontal. Ponemos acá plano frontal, movimiento, la acción es la abducción. ¿Dónde se inserta? En la cara lateral del trocánter mayor. Lo ponemos. Me da fiaca ponerlo, pero bueno. Bien. Plano frontal, la acción, la abducción y se va a insertar en la cara lateral del trocánter mayor. Bien. Dibujamos pelvis, dibujamos fémur, dibujamos los huesos de la pierna, tibia y peroné y el pie, ¿no? Trocánter mayor, supongamos que está en esta zona, va a realizar este movimiento que es la abducción. Entonces tenemos que tener en cuenta el eje mecánico para poder hacer el componente longitudinal. Y el eje mecánico no es este, porque tenemos un eje diaficiario y después tenemos el eje mecánico, que va de articulación a articulación. Entonces, paralelo al eje mecánico tiene que pasar el componente longitudinal, que vendría a ser este, componente longitudinal. Perpendicular al componente longitudinal, pero que pasa por el punto de acción de la fuerza, es el componente rotatorio. Y luego tenemos que hacer paralelas del componente longitudinal para sacar el prima
componente longitudinal prima y el componente rotatorio prima. Y esa es la decomposición de fuerzas. Es así de sencillo. Parece complicado, ha generado un montón de trabas en un montón de personas. Me incluyo en el momento cuando lo estaba estudiando, ya hace unos cuantos años. Nadie me lo explicó y lo tuve que aprender de la mejor manera. Pero bueno, quedaría de esa manera. Y si hacemos lo mismo con el deltoides, es prácticamente lo mismo. Cuando queremos representar el número no tenemos que hacer una línea, sino que tenemos que hacer una pequeña curva. Porque tiene la cabeza, tiene el cuello y tiene el cuerpo, ¿no? La diáfisis. La última cosa que tienen que tener en cuenta es que siempre se toma la inserción distal y no la proximal del músculo. Así que nada, gente, les mando un abrazo gigante. Suscríbanse, denle like, activen la campanita, que eso es importante. Escriban también en la caja de comentarios si quieren que explique algún tema en particular relacionado con la kinesiología, biomecánica, lo que sea. Yo lo puedo explicar. Así que les mando un abrazo gigante.